Dios, gracias por esta palabra. Te pedimos cada uno de nosotros que estos dos rasgos de cultura de casa no solamente los oigamos, sino que podamos practicarlos para que se conviertan en un estilo de vida en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia, y que esto produzca una iglesia fuerte. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén, que significa que así sea. Bien, ¿quién es Zorobabel? Zorobabel, como lo acabamos de leer en Esdras capítulo 2, es esta persona que el rey Ciro de Persia, ¿verdad? El rey Ciro llevó o comandó a Zorobabel que regresara al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia para restituir el templo y la ciudad de Israel. ¿Sí? Entonces todos recordamos que el pueblo de Dios era libre, pero porque rey tras rey tras rey, 17 reyes del norte y del sur fueron súper malos. Y el abuelo de Zorobabel, llamado Jeconías, o en algunos otros pasajes de la Biblia, Joaquín, fue al rey que le tocó vivir literalmente el cautiverio de Babilonia. Literalmente a este rey Jeconías, abuelo de Zorobabel, fue el que el rey Nabucodonosor llegó, lo invadió. Su abuelo solo reinó 3 meses en Israel y, como todos sabemos, hizo lo malo en contra de los ojos de Dios, y entonces el rey Nabucodonosor lo toma prisionero a él, a su familia, a sus hijos, a sus criados y a todo el pueblo de Israel, y lo lleva cautivo a Babilonia. Estamos entonces en la parte de rey Ciro, donde el rey Ciro se encuentra en las escrituras, porque el que nos da la identidad adecuada a cada uno de nosotros es Dios, y el sentido de identidad es que nos podamos encontrar en las escrituras, hablando ellas de nosotros, de nuestro destino, de nuestro propósito, ¿verdad? Que también lo estamos hablando en formación ministerial. Pero el rey Ciro se encuentra en las escrituras, se encuentra su nombre escrito y se da cuenta que Dios le permite la vida y llegar al trono de un país pagano que estaba conquistando al país de ese tiempo o al mundo de ese tiempo. Y entonces él entiende que la razón de que sea rey de un país pagano es para que le dé los recursos al pueblo de Israel para que regresen y no solamente vuelvan, sino edifiquen el templo, ¿sí? Y edifiquen la ciudad. Estamos aquí en esta parte de la historia. ¿No los he perdido ninguno? ¿No? ¿Estamos claros ahí? Bien. Zorobabel, su nombre directamente o se traduce como engendrado en Babilonia. ¿Por qué te estoy dando estos puntos de Zorobabel? Porque muchas veces pensamos, cuando somos los primeros que decidimos seguir a Cristo de nuestra familia, que es mucho más complicado, mucho más desafiante, mucho más difícil seguir a Cristo. Y vemos a otras familias que a lo mejor sus papás ya eran cristianos y sus abuelos ya eran cristianos, y pensamos que es mucho más fácil para esas personas seguir a Cristo que yo ser el primero en rendir mi vida a Dios. Pero te estoy hablando de una persona que su nombre literalmente significa engendrado en Babilonia. Su abuelo hizo lo malo ante los ojos de Dios. No era como que venía de una familia que le interesara a Dios su opinión, ¿sí? Que interesara la voz de Dios, que buscaran a Dios, que fuera entrenado en la palabra. Zorobabel, si es que el rey Ciro no le daba esta consigna, a lo mejor Zorobabel pasaba una generación más como sus antepasados en Babilonia, prisioneros, sin tener rumbo y sentido. Y me gustó mucho Zorobabel porque pude ver muchas cosas en mí, en él. No tiene algo grandioso, no tenía su familia que ser aplaudida, ¿verdad? Porque su abuelo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No era que él tuviera todo acertado, lo tuviera listo, pero lo que me impacta es que estaba listo cuando el rey lo llamó y le dio una visión y razón de ser de vida. Y necesitamos entender cada uno de nosotros que somos punta de lanza, que Dios nos ha elegido
a ti con esa personalidad, rasgos, características que te distinguen para poder no solamente seguir a Cristo, sino dejar una marca en las siguientes generaciones. Porque hemos oído más de Esdras, ¿cierto? Hemos oído más de Nehemías, escuchamos estos nombres, sabemos qué es lo que hicieron, pero de Zorobabel a lo mejor no. Nunca lo habíamos oído, no nos habíamos puesto o detenido en esta parte de la Escritura de saber que él fue el primero que regresó. Y evidentemente le costó, porque aunque el rey Ciro le dio recursos, solamente regresó con 6,000 personas o 6,000 israelitas. Recordemos cuando salieron de Egipto, salieron millones, pero en esta primera etapa que regresa el pueblo de Israel, solo fueron 6,000. Y empezaron a edificar, dice la palabra, después de 14 meses que llegaron a Israel. Y cuando empezaron a edificar el templo, muchos países que estaban alrededor, o pueblos que estaban alrededor de Israel, se opusieron a lo que estaba haciendo Zorobabel con 6,000 personas. A lo mejor 6,000 lo vemos muy grande, pero para un pueblo 6,000 es nada, que habían estado generaciones siendo esclavas, que estaban solos, que estaban regresando a Israel, pero que no tenían más que recursos, una palabra de Dios, Zorobabel diciendo: Dios nos ha mandado a reconstruir su templo y aquí estamos. Y muchas veces algunos de nosotros nos podemos sentir así como Zorobabel: tengo claro que necesito seguir a Cristo, pero pareciera que entre más me acerco, entre más quiero estar en su presencia, entre más lo busco, más cosas se levantan contra mí para empujarme y sentarme, y que vuelva a morir una generación sin que sepa que hay un Dios. Pero cada uno de nosotros debemos entender que Dios nos llamó y puso una visión, puso un destino, puso un propósito y una identidad en tu vida, porque lo que te toca hacer a ti en esta tierra va a impactar a la siguiente generación. Vas a dejar una marca para la siguiente generación. Si Zorobabel hubiera dicho: Rey Ciro, no estoy listo, no quiero, son 6,000 personas, te puedes poner en este momento: los pueblos se van a levantar en contra de mí, me van a hacer guerra, nunca hemos peleado. Si Zorobabel hubiera dicho no, Esdras no hubiera tenido un precedente para poder establecer la palabra en ese pueblo que regresó a Israel. Si hubiera dicho Zorobabel que no, Nehemías no hubiera llegado para poder reconstruir la muralla. Una decisión de alguien que, aunque pareciera que pasa desapercibido o imperceptible, dice la Biblia que fue tanta la oposición contra Zorobabel que solo pudo reconstruir los cimientos del templo de Dios, y pasaron 14 años para que llegara Esdras y empezara a trabajar en el templo. No es algo sencillo. Si tú y yo pensábamos que era fácil seguir a Cristo y que de repente nuestros hijos iban a gritar de alegría y decir: sí, sigamos a Cristo, después de años de no conocerlo, o nuestro esposo, o en el trabajo que no nos iban a bulear, no es así. Obviamente se levanta oposición, pero lo que a ti te toca hacer en esta vida, la visión, el llamado, el destino que Dios ha puesto sobre de ti, es un precedente para la siguiente generación. Es un precedente para lo que van a construir encima de ti. ¿Sí me estoy explicando? Sí les estoy porque les decía, es muy fácil pensar que Zorobabel la tuvo sencilla, pero no fue así. Y una decisión puede cambiar completamente no solamente tu destino, sino el de tu familia y el de tus generaciones, y no solamente consanguínea, sino de la gente que está alrededor de ti mirándote, viéndote. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que hay una nube de testigos que está alrededor de ti, que te está mirando. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice que somos estas cartas abiertas que la gente nos lee. Y no sabes lo que puedes tocar, cómo puedes hablar, cómo puedes impactar en el corazón de alguien, que sea una semilla
que geste y que esa persona decida seguir a Cristo por tu ejemplo. Yo me acuerdo de esta mujer, oraba, cantaba, era apasionada, constante, la veía llorando, pero no dejaba de persistir. Es una marca que estás dejando para la siguiente generación. A lo mejor no es tu hijo, no es tu primo, no es tu sobrino, pero estás poniendo esto en su corazón, estás dejando esta marca para que esa persona pueda conocer a Jesús. Es parte de nuestra cultura, somos punta de lanza. Igual que Zorobabel, fue el primero que volvió, fue el primero que empezó a construir cimientos, fue el primero que se opuso a todo esto que viene en contra de cada uno de nosotros. Si lo pudiéramos poner en este tiempo, ¿qué es lo que se ha levantado en contra de ti para dejar de seguir a Cristo? Porque sí, ser la primera generación que decide seguir a Cristo es desafiante, pero ser la segunda es desafiante, y ser la tercera es desafiante. No importa si tus abuelos, papás, etcétera, antepasados eran cristianos, sigue siendo desafiante, porque a cada uno de nosotros nos toca librar batallas, pero es el precedente de lo que yo hago para que entonces impacte la siguiente generación y entonces ellos puedan construir. Y no podemos mirar solamente viéndonos a nosotros, decir, si yo no lo hago no va a pasar absolutamente nada, porque lo que tú haces o no hagas siempre va a impactar a la siguiente generación y a la siguiente generación. No sé si Jeconías, el abuelo de Zorobabel, no sé si él hubiera decidido seguir a Cristo, ¿qué hubiera pasado? Decidido seguir a Jesús, hacer lo que le tenía que hacer como rey. No sé si la historia hubiera cambiado, no sé si Babilonia no los hubiera conquistado, hubiera sido algo distinto. Sin embargo, la decisión de Jeconías afectó a Zorobabel, que él nació en un lugar pagano, en un lugar que no conocían a Cristo. Y el versículo que leímos hace un momento en Zacarías capítulo 4 es Ageo y Zacarías, dos profetas que estuvieron en el tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, que se encargaron de reconstruir el templo y la ciudad de Israel. Y estos dos profetas, cuando se levantaban opositores, enemigos que querían destruir o aplastar al pueblo de Israel, les decían, no regresaron 1,000,000, regresaron muy pocas personas en este primer momento que fue Zorobabel. Varios teólogos lo llaman como la primera incursión de Israel de vuelta a su territorio. Muy pocas personas. Y siempre quiero que sepas esto, me parece bien interesante cómo Dios deja una palabra profética para momentos de crisis que nos alienten, y sea este boost, sea este nitro, sea este impulso para la temporada que estamos viviendo, para que podamos dejar y persistir en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero esto deje un precedente para la siguiente generación. Y este pasaje de Zacarías 4, versículos 6 al 9, es Zacarías diciéndole a Zorobabel y dándole estas palabras de ánimo de parte de Dios, de decirle, aunque se levanten contra ti, aunque se opongan a ti, aunque haya muchos enemigos a tu alrededor. Lo acabábamos de leer, pero quiero volverlo a leer. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, es Zacarías diciéndole a Zorobabel lo que escuchó de la palabra de Jehová, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y muchas de las batallas que estamos librando no va a ser con fuerza ni con ejército. Parecieran difíciles y complejas, pero hoy Dios nos está diciendo, y sé que lo está diciendo a varios de nosotros, no es con fuerza y no es con ejército, es con su espíritu, es con su espíritu. Y le sigue diciendo Zacarías a Zorobabel, tratándolo de animar, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Les decía hace un momento, un buen de pueblos alrededor se levantaron contra Zorobabel para impedir que cumpliera la asignación que le había sido dada por Dios a través del rey Ciro.
Muchos pueblos se levantaron, por eso solo Zorobabel pudo construir los cimientos. Y 14 años, aunque ya habían regresado, Israel no pudo concluir hasta que llegó Esdras, un sacerdote también, que un rey de Babilonia lo mandó. Pero quiero que entendamos esto, se levantaron en su contra, pero una vez más Zacarías le está diciendo: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Y esta mañana Dios te está diciendo esto: en tus manos, con tus manos vas a poder echar el cimiento. A lo mejor te está costando un montón poder enfrentarte a todos estos patrones aprendidos por generaciones, que las cosas se resuelven tomando, que las cosas se resuelven siendo violento, que las cosas se resuelven gritando, que las cosas se resuelven pegando. No sé qué son los patrones aprendidos en casa y te está costando mucho, pero tienes que entender que Dios está hoy diciéndote que está preparando tus manos para echar el cimiento de su casa, y tus manos la van a acabar, y conocerás que Jehová de los ejércitos va contigo. No importa si eres la primera generación que se acercó a Cristo, no importa si eres la cuarta o quinta, necesitas persistir en el llamado, en el propósito, en la visión, en el destino que Dios ha puesto para tu vida, porque si persistes vas a dejar una marca significativa en la siguiente generación y te vas a convertir entonces en punta de lanza, no solamente con los tuyos, sino también en esta casa. ¿Qué se hablaría de ti cuando ya no estés en esta tierra? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué hizo? A lo mejor podemos decir: uy, los cimientos no es mucho, nadie los ve, lo que ve es la estructura. Nosotros no contemplamos los cimientos de un lugar, no los podemos notar, pero aunque pareciera que la tarea no es tan grande, o que pareciera que la tarea no es tan vistosa a los demás, lo que Dios ha puesto en ti va a ser el precedente de lo que las siguientes generaciones van a hacer. Y sé que es difícil, sé que es cansado, sé que no es fácil, pero hoy Dios te está diciendo esto: no es con ejército y no es con fuerza, sino es con su Espíritu Santo. Y quiero que veamos entonces este pasaje de Nehemías. Dice Nehemías 4, les dije que primero llegó Zorobabel, edificó, después de 14 meses empezó a trabajar en los cimientos del templo. 14 años pararon la construcción y llegó Esdras a levantar el templo de Dios. Y lo siguiente, una vez que estaba Esdras ahí, que es el sacerdote que mandó el rey también de Persia para poder levantar el templo, el siguiente que llegó a escena fue Nehemías. ¿Alguien se acuerda quién era Nehemías? Formaba parte, ¿verdad? Era cercano al rey de Babilonia, que no tenía un estudio muy profundo a lo mejor de las palabras, pero que también tenía visión, destino, propósito. Dios había puesto en su vida, y dice así por eso les digo que es un precedente lo que nosotros hacemos para lo que va a suceder en la siguiente generación, y la manera en la que te puedes poner de acuerdo. Hay poder en lo que sucede cuando te pones de acuerdo. Es una ley espiritual que Dios no puede negar y que bendice cuando dos o más se ponen de acuerdo. Y dice Nehemías 4, capítulo 4, versículo 17, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Yo les digo, no todos, cada generación tiene enemigos que vencer. Lo que yo peleo no va a ser lo mismo por lo que va a luchar mi siguiente generación.
pero necesito entender que lo que yo estoy haciendo hoy es el precedente de lo que ellos van a vivir o no van a disfrutar en lo que les toque hacer. Y en este pasaje me pareció interesante cómo Nehemías tiene una estrategia para saber qué hacer en este momento donde una vez más los pueblos se levantan contra el pueblo de Israel para derrotarlos o derribarlos. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Y Nehemías hace toda una estrategia. ¿Ok? En las mañanas unos van a tener la pala de un lado, la espada del otro. En la mañana vamos a edificar el templo, en la noche vamos a hacer centinelas para que no venga el enemigo y destruya. No sé si ubicas, pero los que han trabajado en turnos nocturnos, no es normal salir 4 de la mañana, 6 de la mañana, es algo agobiante. Y cuando volví a estudiar esta semana a Nehemías, decía, ¿cómo pueden trabajar en la mañana y en la noche vigilar para que el enemigo no entre a tu casa? Y a lo mejor nunca has trabajado en un horario nocturno, es horrible, no te lo recomiendo, pero si hay necesidad no hay más, ¿verdad? Es horrible. Pero quiero que veamos que la estrategia que Dios da, y cuando te pones de acuerdo, Dios respalda el acuerdo. Dios respalda lo que está haciendo. No es sencillo. Por eso me gusta que la Biblia sea tan directa y tan específica con estas cosas, porque no es simple ponerse de acuerdo, no es fácil tener que trabajar doble turno. Dice la Biblia que no se quitaban la ropa o la armadura solamente para bañarse. Dormían armados, tenían en una mano la espada, en otra estaban construyendo el templo, pero el acuerdo hizo que pudieran levantar muralla. Cada uno, dice la Biblia, y no lo vamos a leer porque es muy extenso, me encantaría que lo pudieras leer, pero cada uno restauró la puerta que estaba frente a él. Y oraba antes de que iniciáramos la predicación, no sé si pusieron atención, dije, Dios, haznos una iglesia fuerte. Y para ser una iglesia fuerte depende que cada familia reconstruya la puerta que tiene enfrente, lo que le toca construir. Sé que en una mano van a estar reparando, sé que en otra van a tener una espada, sé que va a haber momentos en donde todo el día van a estar con la armadura, que no se la van a quitar porque se levantan cosas contra ti, pero necesitas entender que si te pones de acuerdo, Dios respalda el acuerdo. Si tú decides, no nos vamos a pelear más, ¿qué vamos a hacer con mis hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro matrimonio? ¿Qué vamos a hacer con esta circunstancia económica? ¿Qué vamos a hacer? Y a lo mejor los solteros digan, híjole, está más fácil estar casado porque pues ya son 2. Y no es tan fácil tampoco, ¿verdad? No es nada sencillo. Pero no importa si estás soltero o casado, te puedes poner de acuerdo con el cielo. Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque hay poder en el acuerdo. Somos uno. Hay poder en el acuerdo. Cuando 2 o más exaltamos su nombre, dice la Biblia que Dios habita ahí, en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso nos ponemos de acuerdo. Por eso, ¿verdad? Estamos juntos, cantamos juntos, adoramos juntos, oramos, porque en la ley del acuerdo hay poder. Pero también en esta circunstancia que estás viviendo, no es con fuerza y no es con ejército, es con su Espíritu Santo, es con su Espíritu. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo? ¿Qué le vas a decir a Dios? No es un contrato, es lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Porque me encanta cuando el profeta da esta palabra a Zorobabel. Yo me lo imagino así, da la palabra, yo soy Zorobabel, la recibo, digo, wow, sí, me anima. Y Zacarías se da la vuelta y se va. Y yo me quedo aquí con los enemigos, sí, con la palabra que está en mi espíritu, que me alienta y me anima, pero se va. Llega la palabra, la habla y se va. Y varios de nosotros hemos recibido una palabra profética, pero si no la ponemos en práctica, si no hacemos algo al respecto, si no nos ponemos de acuerdo, ok, ya oí
lo que Dios, me acuerdo hace 2 años que Dios me dio esta palabra profética en primicias: necesitas ser excelente en el área de servicio en la que estás. Bajamos y le dije a mi esposo, ¿se puede pagar clases de canto o no? Y me dijo, no, no hay. Si pagamos clases de canto es no esto, no es cosas de la vida diaria, no gas, no gasolina, no. Y yo, ¿qué? Vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo, porque si Dios lo dijo, tiene que haber algo, porque creo que en el poder del acuerdo, porque creo que si 2 o más se ponen de acuerdo en la visión de alguien, Dios sustenta y Dios provee, porque no es malo, no es ajeno, no te dice algo y dice, ay, era mentira. Lo que dice lo sustenta, pero te tienes que poner de acuerdo. En una mano tiene que haber la espada, que es la palabra de Dios, y en otra mano tienes que trabajar. Dice Nehemías que tenían el asadón en la mano, porque ¿quién va a trabajar tu tierra? ¿Quién va a trabajar tu viñedo? ¿Quién va a trabajar la puerta que te toca restaurar? En la parte de la muralla que a ti te toca restaurar. No lo puedo hacer yo, porque no tengo esos hijos, porque no tengo ese esposo. No lo puede hacer mi esposo porque no tiene ese esposo, pero a ti te toca hacerlo. Y si tú te pones de acuerdo, entonces esta palabra que dice que no es con fuerza, ni es con ejércitos, sino con su espíritu, entonces puede suceder. Entonces puede suceder, porque Dios bendice el acuerdo. Y no importa si estás solo. Amigos, me casé a los 30 años, familia. No es como que a los 19 estaba casado. Sé que es ponerte de acuerdo con el cielo. Decirte tú y yo es más que suficiente. Si yo conozco y descubro cuál es tu voluntad, entonces me es más fácil ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer esto, en cómo lo vamos a resolver, en cómo vamos a construir, en cómo vamos a echar cimientos, que de aquí se edifique un templo. Amén. Se edifique una casa, se restaure murallas. Eso te toca hacer a ti. Eso me toca hacer a mí. A mí me toca restaurar una puerta. A ti te toca restaurar otra. Puede ser infidelidad en tu casa, que a ti te toca restaurarla. Tu papá, tu tío, tu amigo, tu primo, toda una generación de gente infiel. Y estás tú solo, o estás tú y tu esposo o esposa, diciendo, vamos a restaurar esta puerta. Es lo que nos toca restaurar. Y estás solo, y a lo mejor ha habido mucha inmoralidad en tu casa, mucha inmoralidad, y a ti te toca reparar esa puerta. A ti te toca volver a levantar esos muros y decir, sí, con una mano la espada, en una mano estoy trabajando, pero sé que voy a restaurar. Sé lo que Dios ha hablado. Sé que no es con ejército, sé que no es con fuerza, sé que es con su espíritu. Sé que no hay monte más alto que mi Dios. Y si Él está, y si Él ya habló la palabra, a mí me toca trabajar, ponerme de acuerdo y dejar una marca significativa en la siguiente generación. En la siguiente generación, sea que vivan en mi casa o sé que solamente conviva unas horas el domingo, voy a dejar una marca significativa. Que se acuerden cómo somos apasionados, cómo somos punta de lanza, cómo somos excelentes, somos de clase mundial, cómo somos uno. Cuando nos ponemos de acuerdo, hay poder en el acuerdo. Por eso te pedimos que nos permitas orar por ti, que mandes tus peticiones de oración, porque nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y podremos hablar mucho de esto, pero quiero cerrar con esto. Zorobabel, predecesor de lo que hizo Esdras y Nehemías. Nehemías, cómo puso de acuerdo a un pueblo, no muchos, porque cuando regresó Esdras, cuando regresó Nehemías, no era tampoco mucha gente, pero se pusieron de acuerdo, trabajaron, edificaron la puerta que estaba frente a su casa, el muro que estaba frente a su casa. Y entonces hubo provisión, bendición de Dios, y Dios estuvo ahí en medio de lo que te toca a ti y a mí hacer. ¿Sí? Es más fácil huir. Varios de nosotros tenemos ese estilo para resolver las cosas. Si yo te preguntara, varón, si te enojas, ¿qué es lo primero que haces? Si es subirte a tu carro o irte, es un patrón que tienes que romper, es un patrón que tienes que vencer, ¿verdad? Porque en México por muchos años no ha habido paternidad, porque es más fácil irse que quedarse.
¿verdad? No sé qué te toque reparar, no sé qué te toque restaurar. A lo mejor una ira loca, pero tienes que decirle: Dios, quiero ser punta de lanza, quiero ser uno, quiero ponerme de acuerdo, dejar una marca significativa. Amén. ¿Podemos orar juntos? ¿Sí? Puedes dejar tus cosas en tu silla, ponerte de pie. Y me gusta que su palabra es real, es honesta, es sincera, es clara, es específica. Me gusta que Dios haya dejado todos estos detalles, como que Nehemías y todo el pueblo no se quitaba la ropa solamente para bañarse, para que tú y yo pudiéramos entender lo complicado que estaba haciendo ese tiempo para Nehemías, lo difícil que era todo el tiempo portar la armadura. Me ayudan con las luces back, porfis. Y yo voy a hacer una oración general, pero cada uno de nosotros, quiero primero decirte esto: Dios te ha puesto en una familia, Dios te ha puesto en una casa espiritual, pero también te ha dado papás, te ha dado esposo, esposas, y te ha dado esa bendición y privilegio, o estás tú. Y me gustaría que lo primero que pudieras hacer es decirle: Dios, quiero ponerme de acuerdo contigo, porque creo que somos uno, es nuestra cultura, somos uno, y me he puesto de acuerdo conmigo mismo, con mis ideas, con mis argumentos, y a lo mejor ni te he considerado a ti y me quiero poner de acuerdo contigo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero si estás casado o casada, me gustaría muchísimo que unos segundos, sé que saliendo de aquí lo puedes hacer en casa, pero unos segundos en su presencia, en esta atmósfera que juntos hemos creado, que pudieras decirle: pongámonos de acuerdo, porque tenemos una gran tarea, que es restaurar esta puerta, que es restaurar esta muralla. Y es difícil, pero que puedas decirle: pongámonos de acuerdo. No peleemos, no gritemos, no nos enojemos, que no sean tus argumentos y los míos, que sea qué dice la Biblia respecto a esto, y que podamos construir, que podamos reparar, que podamos edificar. Y si estás solo, creo a lo mejor que sería un poco más sencillo decirle: Dios, pongámonos de acuerdo, porque esta es la puerta que me toca reparar, porque esta es la puerta que me toca volver a edificar, esta parte del muro que me toca hacer. Y tomemos unos segundos, todos estamos con nuestros ojos cerrados, pero este es tu momento para solamente decirle: pongámonos de acuerdo. Seamos uno en esto, seamos uno en esto. Dejemos una marca significativa en la siguiente generación, en la siguiente generación. Si estás con tu esposo o tu esposo, abrázalo y dile: pongámonos de acuerdo. Y empiecen a orar, díganle: Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdanos a ponernos de acuerdo, porque no queremos que nuestras generaciones se pierdan, porque queremos dejar una marca en cada niño de la iglesia, en cada adolescente, en cada joven, en otros matrimonios más jóvenes. Dejar una marca significativa para la siguiente generación. En mi trabajo, dejar una marca significativa. Y creemos que poniéndonos de acuerdo hay poder en eso. Señor, no queremos endurecer nuestro corazón y seguir caminando conforme a nuestros deseos, sin escuchar la voz de tu Espíritu Santo a través de la voz de mi esposo, sin escuchar la voz de tu Espíritu Santo a través de la voz de mi esposa. El seguir aferrado a argumentos, costumbres y tradiciones, y no permitir que sea tu palabra la que nos ayude, la que dé el equilibrio perfecto, la que nos mida y nos pese. Señor Jesús, ayúdanos a ponernos de acuerdo, porque sabemos que hay poder en eso. Hay poder cuando alguien se pone de acuerdo.
Hay poder cuando alguien se pone de acuerdo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Y toma también un momento más para decirle: Dios, no permitas que mi corazón se endurezca pensando que no voy a afectar a nadie con la decisión que estoy tomando, solamente porque no la ven, porque no la saben aún, que sería más fácil huir que quedarse y ser restaurado, ser transformado, ser renovado. Señor, varios de nosotros esa es la puerta que nos toca reconstruir, no huir y quedarnos, echar raíces, crecer, ser disciplinados y edificar una casa para ti. Señor Jesús, sea cual sea la puerta, sea cual sea el muro que nos toque reparar, danos la sabiduría para hacerlo, que nos podamos poner de acuerdo para mirar cómo no es con fuerza y no es con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Señor, y si alguno de nosotros tenía en su mente o en su corazón que esta decisión en qué afecta a alguien más, y ese era el pensamiento constante, esta decisión en qué afecta a alguien más, esta decisión en qué afecta a alguien más, que hoy podamos entender que todo lo que decidimos tiene un impacto en la siguiente generación, y queremos dejar una marca significativa en ellos, de que a pesar de las temporadas, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de que el enemigo se levante en contra de nosotros, permanecemos en ti, permanecemos en tu palabra, permanecemos en tu presencia, permanecemos adorando, permanecemos exaltándote, permanecemos tomados de la mano, permanecemos asidos a tu palabra, permanecemos con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estos puntos de cultura de casa, a ponernos de acuerdo y a dejar una marca significativa en la siguiente generación.